Hechos capítulo 23. Pablo en custodia protectora de Jerusalén a Cesarea. Versículo 1 y 2. Entonces Pablo, mirando fijamente el concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. El día anterior Pablo vio como una gran oportunidad de dar el mensaje en el templo no se cumplió por la multitud que no le permitió terminar su mensaje, pues empezaron a alborotarse. Ahora Pablo tenía otra oportunidad de ganar a Israel para Jesús y quizás una mejor oportunidad ante el concilio, con la oportunidad de predicar a Jesús a estos hombres influyentes. Leemos: varones hermanos. Esta forma de dirigirse hace ver a Pablo audaz, dándose un lugar equivalente a los del concilio, ahora que la manera normal de dirigirse a ellos hubiese sido gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Se lee: yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Aquí Pablo probablemente pensó que esta era una manera suficientemente inocente de comenzar su predicación. Él no insinuaba que era alguien perfecto, sin pecado y que su conciencia nunca le había dicho que estaba mal hacer lo que hacía. Por el contrario, él quiso decir que siempre había respondido a su conciencia. Se lee: el sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. La proclamación de Pablo de una buena conciencia ofendió al sumo sacerdote, como podemos ver, pues él pensó que alguien acusado de crímenes tan graves no debería decir que tiene una conciencia limpia, y con esto me refiero al sacerdote. No importando cuál hubiese sido su motivo, esta orden de mandar a golpear a Pablo era ilegal, porque la ley judía decía: el que golpea la mejilla de un israelita golpea como si fuera la gloria de Dios, y el que golpea a un hombre golpea al Santo de Israel. Respecto de Ananías, quien era sumo sacerdote en ese tiempo, no honraba su puesto con estas acciones. Era bien conocido por su avaricia. De hecho, el antiguo historiador judío Josefo cuenta cómo Ananías robaba los diezmos que pertenecían a los sacerdotes comunes. Después, debido a su política prorromana, Ananías fue brutalmente asesinado por los nacionalistas judíos. Versículo 3 al 5. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley, y quebrantando la ley me mandas a golpear? Los que estaban presentes dijeron: ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Dice acá: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Cualquiera que sea el tono, la reprensión fue totalmente justificada y precisa. Me refiero a estas palabras de Pablo. El hombre que mandó que un hombre indefenso fuera golpeado era sin duda una pared blanqueada. Era la misma corrupción cubierta por una capa blanca de pureza. Leemos: ¿estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley, y quebrantando la ley me mandas a golpear? Se suponía que los hombres del concilio eran ejemplo de la ley de Moisés. Ahora, la orden de golpear a Pablo era de hecho contraria al espíritu y la letra de la ley. Esto según Deuteronomio capítulo 25 del 1 al 2. Pues aquí dice que solo el culpable debe ser golpeado, y Pablo aún no había sido declarado culpable de nada hasta ese momento. Dice: Dios te golpeará a ti. Las palabras de Pablo eran más proféticas de lo que él mismo se dio cuenta, pues los últimos días de Ananías, a pesar de sus tretas y sobornos, fueron vividos como los de un animal perseguido y terminaron a manos de su propia gente. Dice: los que estaban presentes dijeron: ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo se dio cuenta al instante que había actuado mal en su reacción.
sin importar la manera en que haya dicho estas palabras. Pero con todo estuvo de acuerdo que era mal el maldecir a un príncipe de su pueblo, según Éxodo 22:28. Aún así, Pablo se excusó, diciendo que no sabía que el hombre que había ordenado el golpe era Ananías, el sumo sacerdote. Acá probablemente Pablo simplemente no reconoció que el hombre que dio la orden de golpearlo era el sumo sacerdote. Sin embargo, algunos piensan que no sabía el apóstol que era el sumo sacerdote porque la vista de Pablo estaba deteriorada por su vejez. Versículo 6. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó voz en el concilio: Varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Aquí, al parecer, Pablo observó que la audiencia no recibiría el evangelio. La orden del sumo sacerdote y la actitud de los presentes dejaron esto bastante claro. Así que Pablo dejó de predicar el evangelio e hizo lo que pudo para preservar su libertad ante un concilio que evidentemente quería matarlo. Dice que una parte era de saduceos y otra de fariseos. La idea de Pablo era dividir al Sanedrín entre sus líneas partidarias, para hacer que un lado, o sea los fariseos, simpatizaran con él, en lugar de tenerlos unidos con los saduceos contra él. Se lee: yo soy fariseo, hijo de fariseo. Conociendo a su audiencia, Pablo se refirió a su herencia como fariseo y declaró: acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Él sabía que este era un tema de gran controversia entre los dos partidos. Por supuesto, este era un reclamo esencialmente verdadero, pues el centro del evangelio de Pablo era la resurrección de Jesús. Versículos 7 al 9. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y saduceos y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo un gran vocerío y levantándose los escribas, de la parte de los fariseos contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Pablo eligió el asunto correcto. Enmarcado en dichos términos, él obtuvo la alianza inmediata de los fariseos y dejó que ellos discutieran con los saduceos. Ahora, sería bueno reseñar que los saduceos eran los teólogos liberales de su tiempo y negaban la realidad de la vida después de la muerte y también el concepto de la resurrección. El médico Lucas correctamente escribió sobre ellos cuando dijo: los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu. Por su parte, los fariseos tenían más probabilidad de encontrar algún acuerdo con Pablo, ya que eran los creyentes más apegados a la Biblia, esto en el mundo judío de aquel tiempo. Ellos tomaban la Biblia muy en serio, aun cuando erraron mucho al agregar las tradiciones de hombres a lo que recibieron de la Biblia. Usualmente los saduceos y fariseos eran enemigos, pero lograron unirse en oposición contra Jesús y Pablo, como vemos. Es extraño cómo la gente sin nada en común se reúne como amigos para oponerse a Dios y a su obra. También leemos: no resistamos a Dios. Al decir esto, los fariseos recomendaron el consejo de su gran líder Gamaliel, como está escrito en Hechos 5:38. Versículo 10. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. Dice: y habiendo grande disensión. El tribuno tenía que estar seguro de que estos judíos estaban locos con su violencia y disputas sin fin. Previamente se habían enfurecido por la palabra gentiles, y ahora los hombres distinguidos del concilio discutían por la palabra resurrección. También dice: el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos.
Acá el tribuno sacó a Pablo por su propia seguridad y lo dejó bajo custodia en la fortaleza. Ahora, la astucia de Pablo lo rescató del concilio, sin duda, pero él no pudo estar contento con el resultado, pues había tenido la oportunidad de predicar a una gran multitud de judíos atentos en el monte del templo, y esto terminó en un fracaso. Luego, tuvo la oportunidad de predicar al influyente concilio judío, y también esto terminó en una pelea. Versículo 11. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: «Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma». Esta debe haber sido una noche difícil para Pablo, pues su corazón anhelaba la salvación de sus compañeros judíos y dos grandes oportunidades que había tenido finalmente resultaron en nada. No sería sorpresa si Pablo se culpara por perder la oportunidad ante el Sanedrín. Se podría decir más bien que su reacción al golpe que el sumo sacerdote ordenó, pues terminó arruinando todo. Fue en la oscuridad de esa noche cuando los temores vinieron sobre Pablo, cuando su confianza en Dios parecía fallar, cuando se preocupó de lo que Dios iba a hacer y de lo que le pasaría a él. Fue en la oscuridad de esta noche que Jesús aquí mismo se le presentó a Pablo. Dice: se le presentó el Señor. La presencia física de Jesús, como parece ser el caso con Pablo, fue una manifestación única. Pero recordemos que Jesús prometió a cada creyente estar siempre con ellos en Mateo 28:20, así que esta aparición física no debería sorprendernos. Pablo estaba solo, pero no estaba finalmente solo. Si todos los demás lo olvidaron, pues Jesús aquí era suficiente. Es así como vemos que es mejor estar en la cárcel con el Señor que estar en la eternidad sin Él. Muy a menudo exigimos que Jesús nos libere de nuestras circunstancias, cuando más bien Él quiere encontrarse con nosotros en estas circunstancias. Dios quiere encontrarse con nosotros en lo que sea que estemos enfrentando en cualquier momento. De eso no tengamos duda, amados. Leemos: ten ánimo, Pablo. Jesús no solo estaba con Pablo, Él le dio palabras de consuelo. Las palabras ten ánimo nos dicen que la noche trajo consigo una oscuridad emocional y quizás espiritual sobre Pablo. Cualquiera puede tener ánimo cuando todo va bien, pero también tengamos en cuenta que el cristiano puede tener ánimo cuando todo está mal, sabiendo que Dios es poderoso y maravilloso sin importar la crisis del momento. Ten ánimo, estas dos palabras se resumen en una sola en el griego antiguo y es usada 5 veces en el Nuevo Testamento. Cada una de estas 5 veces fue mencionada por Jesús. En primer lugar, Jesús le dijo al paralítico en su lecho: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. En segundo lugar, Jesús le dijo a la mujer con 12 años de flujo de sangre: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. En tercer lugar, Jesús le dijo a sus discípulos asustados en el mar de Galilea: tened ánimo, yo soy, no temáis. En cuarto lugar, Jesús le dijo a sus discípulos la noche antes de su crucifixión: en el mundo tendréis aflicción, pero tened ánimo, yo he vencido al mundo. Y en quinto y último lugar, aquí en Hechos 23:11, Jesús le dice a Pablo: ten ánimo. Dice: pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Jesús recordó lo que Pablo había hecho en Jerusalén y le dice a Pablo que hay más trabajo por hacer en Roma. Pablo se pudo haber desanimado por la falta de buenos resultados del sermón en Jerusalén, pero los resultados no eran su responsabilidad. Su responsabilidad era traer la palabra de Dios y testificar de Jesús. Los resultados eran más bien la responsabilidad de Dios. Aunque Pablo había hecho un buen trabajo, había más por hacer. Las mejores palabras que un hijo fiel de Dios puede escuchar son: aún hay más cosas por hacer. Estas palabras, por supuesto, entristecen al siervo flojo,
pero le dan alegría a un siervo fiel. La promesa de más trabajo por hacer también era una promesa de protección continua. Así que Pablo debía vivir hasta que terminara el curso que Dios le había asignado. Me refiero, hasta que predicara en Roma. Versículo 12 al 15. Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: nosotros nos hemos juramentado bajo maldición, a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues, vosotros con el concilio requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como que queréis indagar cosa más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. En los tiempos de Pablo y Jesús, había un grupo secreto de asesinos judíos los cuales acechaban a los romanos y a sus seguidores. Ellos utilizaban dagas y apuñalaban a los soldados romanos mientras estos pasaban por la calle. Al parecer, este mismo tipo de asesinos eran los que ahora querían matar a Pablo. Versículo 16 al 22. Mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo: lleva a este joven ante el tribuno porque tiene cierto aviso que darle. Él entonces, tomándole, le llevó al tribuno y dijo: el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven que tiene algo que hablarte. El tribuno, tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó: ¿qué es lo que tienes que decirme? Él le dijo: los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él. Pero tú no les creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte, y ahora están listos esperando tu promesa. Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que a nadie dijese que le había dado aviso de esto. Leemos: mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada. Pues bien, esto no pasó por casualidad, pues Dios tuvo que proteger a Pablo porque Jesús prometió que él iría a Roma a testificar de él. También se lee: el preso Pablo. Pablo, como vemos, no había cometido ningún crimen, pero aún así estaba preso. Y esto de estar preso era debido a que el tribuno romano sospechaba que Pablo podría ser un tipo de revolucionario. Es así que Pablo tuvo que permanecer bajo custodia hasta que los hechos del caso fueran descubiertos. Versículo 23 y 24. Y llamando a 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros, para que fueran hasta Cesarea, y que preparasen cabalgaduras en que, poniendo a Pablo, le llevasen en salvo a Félix el gobernador. 470 soldados romanos entrenados escoltarían a Pablo fuera de Jerusalén. Era como si Dios quisiera exagerar su fidelidad a Pablo y mostrarle sin ninguna duda de que la promesa de Jesús era cierta. Se lee: y que preparasen cabalgaduras en que, poniendo a Pablo, le llevasen en salvo a Félix el gobernador. Pablo no solo escapó de Jerusalén vivo, sino que lo hizo cabalgando. De hecho, varias cabalgaduras estaban disponibles ese día para Pablo. Versículo 25 al 30. Y escribió una carta en estos términos: Claudio Lisias al excelentísimo gobernador Félix, salud. A este hombre, aprehendido por los judíos y que iban ellos a matar, lo libré yo acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano, y queriendo saber la causa por qué le acusaban, le llevé al concilio de ellos y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Pero al ser avisado de acechanzas que los judíos habían tenido contra este hombre, al punto le he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él.
pásalo bien. Dice, lo libré habiendo sabido que era ciudadano romano. En su carta, Lisias implica que se enteró de la ciudadanía de Pablo de inmediato y no mencionó sobre cómo Pablo había sido atado 2 veces y casi azotado a causa de interrogación. También dice, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Para Lucas el médico, esta era la línea principal de la carta. Aquí Lucas mostró que otros oficiales romanos habían juzgado a Pablo como no culpable. Versículo 31 al 33. Y los soldados, tomando a Pablo como se les ordenó, le llevaron de noche a Antípatris, y al día siguiente, dejando a los jinetes que fuesen con él, volvieron a la fortaleza. Cuando aquellos llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él. Acá se nos dice que los 200 soldados llegaron hasta Antípatris porque era la parte más peligrosa del camino, o sea, todo el peligro llegaba hasta ese punto. También dice, presentaron también a Pablo delante de él. Pablo, como vemos, logró salir de Jerusalén a Cesarea, que estaba en la costa, y claramente el complot de los 40 asesinos falló. Leamos finalmente el versículo 34 y 35. Y el gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia era y habiendo entendido que era de Cilicia, le dijo, te oiré cuando vengan tus acusadores. Y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes. Dice, y habiendo entendido que era de Cilicia. Quizá Félix esperaba que Pablo viniera de algún otro lugar que requiriera que alguien más escuchara su caso. Aparentemente aquí, al saberse que era de Cilicia, significaba que Félix era el responsable de escuchar y decidir acerca de este caso. Leemos, te oiré cuando vengan tus acusadores. Esta sería la primera oportunidad de Pablo para hablar a alguien de este nivel de autoridad, o sea, a un gobernador. Y este fue el inicio del cumplimiento de la promesa hecha a Pablo unos 20 años antes, que él llevaría el nombre de Jesús ante reyes. Esto lo podemos ver en Hechos capítulo 9, versículo 15. Finalmente dice, y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes. Esto dio comienzo a 2 años de confinamiento para Pablo en Cesarea. Después de eso, él pasó al menos 2 años en Roma y los siguientes 5 años de la vida de Pablo los vivió bajo custodia romana. Este fue un contraste sorprendente a los años previos de los viajes espontáneos, largos y en libertad que había tenido Pablo. Este mismo Pablo vivió muchos años con gran libertad y tuvo que confiar en las promesas de Dios a través de todos estos años, pero también tenía que confiar en las promesas de Jesús en sus años de poca libertad y saber que Dios podría trabajar de una manera poderosa a pesar de estas circunstancias más difíciles. Pablo también necesitaba recibir las promesas de Jesús, las promesas de hace 20 años y las promesas hechas recientemente, y recibirlas con fe, dejando que esas promesas hicieran una diferencia en lo que sentía y pensaba. Es así que todo creyente debe hacer lo mismo que Pablo. Oremos. Señor, alabanzas y gloria y honra a tu nombre en este día, amado Dios, y muchísimos agradecimientos a ti por habernos dejado participar de este precioso capítulo del libro de Hechos. Amado, nada más que decirte que hemos entendido esta palabra y sabemos cuán sacrificial debe ser nuestra vida misionil, que debemos imitar a Pablo, Señor, y más que a Pablo, imitarte a ti. Tú que eres el verdadero pastor y el verdadero misionero en nuestras vidas, eres el mejor ejemplo para imitar, amado Dios, que las prisiones, las cárceles,
y las persecuciones no nos aminalen ni nos acobarden, Señor, cuando la justa causa, que es tu cruz y tu palabra, nos llame. Debemos llevar ese mensaje de salvación a todas las naciones, precioso Señor, sabiendo que tú estarás con nosotros como lo estuviste con Pablo a su lado, y que siempre nos dirás: ten ánimo, hijo, pues todavía faltan cosas por hacer. Gracias, Señor, por tu gran amor, por tu buena voluntad para con nosotros, y asimismo, con agradecerte también te queremos pedir que aumentes nuestras fuerzas, Señor, y que las renueves como las fuerzas del búfalo, Señor, que nos des alas como de águila para volar, Señor, según tu voluntad y según la causa justa de tu palabra. Esa palabra que da redención y que da salvación, pero antes que nada que da perdón, que perdona todas nuestras faltas, Señor, las que hemos cometido, las que cometemos y aún las que hemos de cometer. Porque tú eres bueno y tus misericordias para siempre son, Señor. Porque tu gracia es infinita para con nosotros, porque siempre estás cuidándonos y protegiéndonos, enseñándonos el buen camino. Amado, que nunca dejemos de pisar tus huellas en la playa. Tú eres el capitán, tú eres el timonel en la barca que es tu iglesia. Precioso Señor, que los ídolos se aparten de nosotros, para que, amado Dios, nuestro corazón se enternezca delante de ti y delante de las naciones. Te pido que todo ídolo, Señor, de progreso, de riqueza, amado Dios, de belleza, de poder y de control sea separado de nosotros. Precioso Señor, y que como Pablo renunció a las mejores universidades de Roma donde había estudiado, y teniendo una posición en el Sanedrín, también la dejó, Señor, y dejó su voto para seguirte a ti. Eso es lo que tenemos que hacer, desaparecer toda idolatría de nuestra vida y seguir en pos de ti. Precioso Señor, yo declaro que tu gran amor borrará los ídolos de mi vida y de la vida de los amados hermanos que escuchan esta oración. Gracias por llegar con esa palabra a nuestro ser. Coloca de verdad en nuestro corazón ese amor por las almas, Señor, ese amor por tu palabra, ese amor por la integridad, y coloca también mucho rechazo por los ídolos que tratan de separarnos de ti. Necesitamos pureza, necesitamos santidad, necesitamos tu voluntad buena, agradable y perfecta en nuestras vidas. Esa voluntad que nos lleva a apartarnos de todo en este mundo, a dejar padres, hermanos, casas, cosas, Señor, tomar nuestra cruz y seguir en pos de ti. Eso es lo que debemos hacer, amado Dios, negarnos a nosotros mismos como lo hizo Pablo, como lo hiciste tú en el Getsemaní. Negarnos para seguir a tu Padre que es nuestro Padre. Cuán delicioso es, Señor, saber que un día nos encontraremos contigo en el reino de los cielos. Y tú nos dirás: bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, y en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Amén.